El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la ciudad. El hermoso texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maiz Vallenilla, reconocido como uno de los más insignes pensadores de América Latina del siglo XX, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Recordemos que nuestro colega y colaborador de este programa, el profesor Jorge Machado, catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, se encuentra preso desde el 19 de mayo, acusado de traición a la patria y rebelión militar, por su actuación como encargado de formación del partido Voluntad Popular. Son múltiples y diversas las cuestiones que cada uno debe responder a lo largo de su vida y que afectan la marcha de su existencia, algunas superficiales, otras de fondo. Al menos para los que siguen la conseja socrática de que una vida que no se examina no merece ser vivida. Con más razón cabe mi pregunta: ¿cuáles serían las cuestiones más importantes que debemos respondernos? ¿Podemos encontrar en la filosofía alguna guía para orientarnos acerca de cuáles son las preguntas cardinales que hemos de tratar de responder a lo largo de nuestra existencia? Immanuel Kant, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, nacido en Alemania el 22 de abril de 1724 y fallecido el 12 de febrero de 1804, nos proporciona una ayuda en este sentido, porque sintetizó en 4 preguntas los problemas que, a su juicio, son los más importantes del hombre moderno. ¿Cuáles son estas preguntas? Las 4 son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Antes de avanzar, ¿es verdad que Kant nunca abandonó su ciudad natal, Königsberg, y llegó a ser uno de los grandes filósofos de la historia? La pregunta es por ese viejo refrán que dice que el que no sale de la cocina de su casa a lo más que llega es a tener juicios domésticos. En cierta forma sí, porque si a ver vamos, Descartes un siglo antes decidió, previo a recluirse en sus reflexiones, hacer un viaje por Europa, que le llevó unos cuantos años, y muchos pensadores de su tiempo, como Hobbes, Locke, Leibniz, eran muy viajeros. Pues bien, es verdad lo del viajero cartesiano, y también es verdad que no hay registros de que el célebre Kant se haya alejado más de 20 kilómetros de su ciudad natal, Königsberg, que en su tiempo era alemana, pero que hoy pertenece a Rusia, con el nombre de Kaliningrado. Los viajes y el turismo no son necesarios para ser un gran pensador, pero tampoco impiden ni molestan. De manera que para Kant, las 4 cuestiones más importantes que debemos plantearnos, y diríamos por las que debemos preocuparnos seriamente a lo largo de nuestra vida, son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? Y dada su importancia, mejor las aclaramos un poco. Ciertamente, y si comentamos su alcance, estimo que nuestros oyentes pueden coincidir con el gran pensador alemán. ¿Qué puedo conocer? Es la pregunta por la verdad.
Es la pregunta por lo que el hombre puede saber con verdad, que ese es el objetivo de conocer, tanto acerca de sí mismo como del mundo. Aunque no esté de moda, porque hay un creciente uso generalizado de la falsedad y la mentira, especialmente entre nosotros. Recordemos que en otra travesía comentamos el muy actual tema de la posverdad. Vimos algunos de los muchos problemas que acarrea este desinterés por la verdad, y que los oyentes pueden recuperar en SoundCloud/Humano Derecho. La segunda cuestión, ¿qué puedo hacer?, es la pregunta por la ética y la conducta, puesto que el hacer siempre nos relaciona con los otros, y a eso se refiere precisamente la ética. La ética no es sino el modo con que nos relacionamos con los demás, en concordancia con los otros, las promesas que hacemos y su cumplimiento, el cumplimiento de los compromisos que adquirimos. Que también hemos revisado parcialmente cuando hace unos encuentros atrás tratamos el tema de la persona. En cuanto a qué puedo esperar, es la pregunta por el futuro, la previsión del porvenir y eventualmente por la trascendencia, por un posible más allá de la muerte, por un premio o un castigo eternos o la nada. Y finalmente, ¿qué es el hombre? Es la pregunta cuya respuesta condiciona a las otras tres, aunque también sus respuestas se integra y se conforma con las respuestas que les demos a las otras. Puede decirse que las tres primeras preguntas, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo conocer?, ¿qué puedo esperar?, quedan determinadas por la manera en que concebimos qué es el hombre. Cierto, pero a su vez, saber qué es el hombre guarda estrecha relación con las respuestas que le demos a las otras, por lo que las 4 preguntas deberían pensarse como una totalidad de cuestiones mutuamente dependientes. Por supuesto que a lo largo de la historia han existido y existen variadas respuestas a estos asuntos, lo que muestra que, a pesar de que Kant haya podido formularlas de manera resumida y brillante, no se trata de una preocupación nueva, ni superflua, ni tampoco banales. En la travesía de hoy podemos considerar, hecha la salvedad de su interdependencia, la pregunta acerca de lo que es el hombre.
Escuchamos a Lukas Ulich y Stjepan Hauser, integrantes del dúo Two Cellos, con los solistas de Zagreb, en el tercer movimiento del concierto para 2 chelos y cuerdas de Antonio Vivaldi, coetáneo de Kant. Retomamos nuestra travesía de hoy enfrentándonos a la pregunta kantiana: ¿qué es el hombre?, que es una cuestión central en las consideraciones de todo pensador, aunque no lo sea en el común de la gente. Y por eso las respuestas son muchas, pero limitémonos tomando algunas de ellas que se han dado a esta cuestión. Así, el Salmo 8486 del libro 1 de los Salmos de la Biblia leemos: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. En cambio, Carlos Marx, en su tesis sobre Feuerbach, afirma: la naturaleza real del hombre es la totalidad de las relaciones sociales. Mientras que es famosa la sentencia de Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Se trata de 3 propuestas bien disímiles. Si repasamos lo que cada uno nos señala, encontramos que la primera considera al hombre como una creación de Dios, y por su condición de criatura, tiene un propósito definido en la vida, que viene determinado precisamente por esa deuda y dependencia con su Creador, quien lo creó y lo conserva. Esta parece ser la respuesta más difundida, porque cada vez que hablamos de algo por venir, sea conseguir pan hasta el cambio de gobierno, siempre se termina con un «si Dios quiere». Últimamente parece que no hay mucha coincidencia entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos, aunque Descartes decía que no podemos saber lo que Dios quiere. En cambio, si pasamos a Marx, no hay tal cosa como una dependencia divina, sino que cada individuo es el resultado de la sociedad humana en la que le ha tocado vivir y desarrollarse. Y es la sociedad, o mejor, el grupo social, la clase social, la que lo determina y a la que se debe. Pero por otro lado, para Sartre, en el hombre no hay ninguna determinación, ni la dada por Dios, ni dada por la sociedad, ni tampoco por ninguna otra cosa, sino que concibe al hombre como un ser libre, totalmente indeterminado, obligatoriamente libre. Aunque entre nosotros podemos decir, sin ruborizarnos, que somos marxistas amantes de la libertad a la que alcanzaremos si Dios quiere. No está de más decir que, de acuerdo a la manera en que consideremos la naturaleza humana, será la manera en que determinemos lo que debemos hacer, cómo hacerlo, qué podemos esperar, el alcance que puede tener nuestra sabiduría y la forma en que nos hemos de comportar con los demás. La posición que adoptemos acerca de lo que es el hombre
a veces conscientemente, a veces sin darnos cuenta, se refleja en nuestro modo de vida. Cada uno, en su manera de enfrentar la propia existencia, siempre tiene una forma de considerar lo que entiende que es el hombre, aunque no siempre nos tomemos el tiempo y el empeño para reflexionar acerca de la concepción que se tiene acerca de lo que es el ser humano. Este abandono o desidia o ignorancia permite que en muchas sociedades se imponga la concepción de la dirigencia política o de los agentes de la propaganda, o en esas confusiones que con ironía enuncié antes, o la que promueve el Estado en su afán de control y dominio. Así sucedió en los regímenes cristianos de la Edad Media, en el marxismo en la Unión Soviética, en los regímenes fundamentalistas de Irán, o en la concepción que algunas sociedades, en su afán de expandir sus propios ideales, imponen sobre otras espiritualmente más débiles que desatienden su propia evolución y desarrollo. Pero sea cual fuere, la concepción del hombre permea toda la estructura social, legal, política y afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Si volvemos sobre las tres perspectivas que mencionamos, esto se muestra claramente. Efectivamente, si fuera el caso que Dios nos creó, lo que Dios dispuso define lo que debemos hacer, conocer y hacer. Para lograrlo, esperamos contar con su ayuda, buscando la recompensa que prometió darnos si cumplimos con su mandato. El principal interlocutor de nuestra existencia es Dios, y todo lo demás es secundario. La dificultad está en determinar cuál es su voluntad y cumplirla. Y es aquí donde intervienen las religiones que se asumen como las portadoras del mensaje divino. Si bien esto se dice fácil, en su práctica no es tan sencillo porque hay muchas ofertas religiosas. Y cada una de las religiones importantes de Occidente, la judía, la cristiana, la musulmana, da una respuesta particular a sus adeptos, a veces hasta contradictorias entre sí, a pesar de venir, supuestamente, del mismo Dios. En cambio, si, como dice Marx, somos hechura de nuestra sociedad, entonces nos quedan dos vías. O nos sometemos a la sociedad tal como está y esperamos que la suerte nos favorezca, o, si nuestros deseos son insatisfechos y nuestras esperanzas no se cumplen, y no me refiero solo a las mías, sino a las de todos, entonces debemos corregir la sociedad transformándola, cambiándola. ¿Qué será la propuesta concreta que hará el marxismo respecto del sistema capitalista? Se cierra en consecuencia la vía de la oración y se promueve la de la acción. Por otro lado, si somos libres y no podemos escapar a esta condición, ya que estamos condenados a hacerlo, entonces nuestra existencia es el resultado de nuestra propia hechura y por tanto somos totalmente responsables de nosotros mismos y de la sociedad que conformemos. Debemos reconocer que nuestras vidas están en nuestras manos, tanto en fines como en medios, con plena conciencia de lo que estamos haciendo y respondiendo por cada uno de nuestros actos. Para decirlo con una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, después de los 18 años somos responsables hasta de nuestra propia cara. Creo que hemos logrado establecer la importancia que tiene la concepción que tengamos del hombre en el desarrollo de nuestra vida individual y comunitaria. Pero antes de proseguir, hagamos un alto en nuestra conversación para volver a escuchar al dúo Du Cielo en Carro de Fuego de Vangelis.
Escuchamos a Lukas Zulich y Stefan Hauser, integrantes de Tuchelos, con la Orquesta Sinfónica de Londres en Carros de Fuego, de Vangelis. En la cuestión que estamos tratando hoy, que es el hombre, podemos mostrar cómo concepciones diferentes acerca de la naturaleza humana influyen en diversos aspectos de la vida. Tomemos como ejemplo el marxismo y el cristianismo por sernos más cercanos, aclarando de partida que no son las únicas, pero por razones de tiempo nos limitan. Seleccionamos el cristianismo porque históricamente en nuestra región la mayoría de la población adhiere a alguna versión del judeocristianismo, y al marxismo porque buena parte de nuestra intelectualidad, hasta no hace mucho, compartió alguna forma vinculada con las doctrinas de Marx. Y la clase gobernante, al menos declarativamente y en alguna de sus formas, también se identifica con su discurso. Si algún oyente está interesado en este tema, puede consultar el texto de Leslie Stevenson, 10 teorías de la naturaleza humana, publicado por Ediciones Cathedral, en la que, como su nombre lo indica, aparecen más de las 2 que consideraremos en esta oportunidad. Estamos en Humano Derecho Radioestación, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los hombres que hoy somos. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas y sugerencias. Pueden escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com, así como si desean colaborar con el sostenimiento económico de este programa. Para desarrollar las diferencias entre cristianismo y marxismo, enfocaremos 4 aspectos de nuestra vida en que las desigualdades se hacen más evidentes, como son la historia, la libertad, el mal y los remedios para los males que nos aquejan. Podemos comenzar por la historia. Para el cristianismo, la historia humana se contempla desde lo no histórico. Dicho en otras palabras, lo temporal se determina desde lo eterno, lo relativo desde lo absoluto, lo humano desde lo divino. Lo que da sentido a lo histórico, a lo temporal, a lo relativo, a lo humano, es lo no histórico, lo eterno, lo absoluto, lo divino. Dios apela a los acontecimientos históricos para revelarnos sus propósitos y designios, desarrollar su plan, que precisamente lo leemos en la historia. Así tenemos hitos como son la expulsión de Adán y Eva del paraíso, Noé y el diluvio universal, la destrucción de Sodoma, Moisés y la huida de Egipto a la tierra prometida con la entrega de las tablas de la ley en el judaísmo, que culmina como eje central del cristianismo en la encarnación de Jesús Cristo. A su vez, esa historia que se desarrolla linealmente en el tiempo tiene un final contemplado en el plan de Dios y que está señalado por la segunda y definitiva venida del Hijo de Dios. En el marxismo, en cambio, la historia cobra sentido desde sí misma, en particular en los acontecimientos económicos que permiten la superación de las limitaciones materiales de la existencia concreta, y de allí que se caracterice por ser una propuesta llamada materialista. El verdadero protagonista de estos cambios es la clase social, en la cual el individuo está inmerso, y el progreso resulta en el pasaje de un estado económico a otro, y Marx distingue 4 hitos: esclavista, feudalismo, capitalismo, comunismo. El comunismo representa la culminación de esta evolución, ya que cuando se instale,
la lucha de clases, motor de los cambios, habrá desaparecido. Y esta marcha se realiza como resultado de leyes inexorables que determinan el camino de la historia, según condiciones objetivas que la guían, resultado de las contradicciones internas que se dan en cada etapa. Y que se conoce como materialismo histórico. Pero hemos de aclarar que estos lineamientos corresponden a las ideas clásicas de Carlos Marx, que en nuestro tiempo han sido revisadas por muchas corrientes, en especial desde los años 60, en que el marxismo, aunque entonces todavía dominante en muchos países, ya mostraba numerosas debilidades que reclamaban revisar sus propuestas teóricas. Sin embargo, estos cambios no afectan que haya grandes diferencias en que el cristianismo y el marxismo toman su lugar frente a la historia. Volviendo a las diferencias fundadas en las concepciones marxistas y cristianas que se tienen acerca del hombre, un segundo aspecto en el que podemos establecerlas es el de la libertad. Para el cristianismo, el hombre fue creado por Dios y su destino depende de la relación que desarrolle con Él. Pero Dios lo ha creado libre de aceptar o rechazar el fin de Dios. Y precisamente porque es libre de hacerlo o no, es que será juzgado al fin de los tiempos. En tanto que, para el cristianismo, toda persona sobrevive a la muerte física, es en la libre actitud que se tome respecto al más allá de la muerte, en donde se define y desde donde se determina la vida de cada uno. En cambio, para el marxismo no hay tal supervivencia después de la muerte. Como nuestras ideas y actitudes morales vienen dadas por la sociedad en que nos ha tocado vivir, no hay libertad moral individual, ya que todo ha de resolverse en el ámbito social y colectivo. Más aún, la clase social a la que pertenecemos es la que determina nuestra conciencia, nuestra posición frente al mundo, nuestras relaciones y conductas, que solo podemos cambiar alterando la relación de clases en las que nos ha tocado existir. Y estos cambios implican habitualmente atravesar situaciones de crisis y hasta hechos revolucionarios. Otra de las preocupaciones universales del ser humano es la presencia del mal en su vida y en la vida de los otros. El cristianismo sostiene que Dios no ha creado al mal, porque el mal no tiene realidad, sino que es una ausencia, una limitación. Es como el caso del calor y el frío. No hay tal cosa como el frío, aunque tenga un nombre. Pero no tiene realidad, sino que a lo que llamamos frío es ausencia de calor. En el caso del hombre, esa ausencia de realidad resulta del abuso que hace de su libertad. El hombre, por ser libre, puede aceptar o rechazar a Dios, que es la suprema realidad, y al rechazar a Dios, rechaza la realidad, cae en ausencia y peca. El mal, el pecado, es entonces el resultado de la ruptura de la relación entre el hombre y Dios. En el caso del marxismo, la maldad no es sinónimo de pecado, sino de alienación, que no es otra cosa que extrañamiento del hombre de su clase social y en consecuencia de sí mismo. Por caso, en nuestro tiempo, el sistema capitalista impide que el hombre se realice plenamente, ya que su trabajo es ajeno a sus propios intereses, porque responde a los intereses del lucro y la ganancia, y no de las urgencias del individuo como integrante de un grupo social para satisfacer sus necesidades personales y colectivas. En consecuencia, el trabajador se siente ajeno a su trabajo y ajeno a sí mismo, es decir, alienado en su existencia, en su tarea transformadora del mundo, y en esto
consiste la maldad. Haciendo un alto en la conversación, escuchamos a David Garrett en el andante de la sonata número 2 de Juan Sebastián Bach, contemporáneo también de Immanuel Kant. Volviendo a nuestro tema, si tan disímiles son las concepciones cristianas y marxistas acerca de lo que es lo malo en el mundo, entonces también serán muy diferentes las propuestas para resolver esos males. Si para el cristianismo el mal consiste en el rechazo que hacemos de Dios en el ejercicio de nuestra libertad, entonces solo por el poder de Dios puede salvarnos de nuestros pecados. Ese poder se expresa en la figura de Jesús, la encarnación de Dios,
que con sus enseñanzas busca restablecer esa relación perdida, trayendo el perdón del Creador. En la aceptación de ese perdón divino y en nuestra regeneración cristiana está la redención del hombre y la única posibilidad de superar el mal en la tierra. Ese mal que resultó de la ruptura que el hombre hizo de su relación originaria con Dios. Esta aceptación es algo personal y cada uno debe reencontrarse con Dios en forma individual. Y aunque puede recibir la ayuda de otros que lo guíen, es siempre una resolución personal. Para el marxismo, el mal, como vimos, era el extrañamiento del hombre consigo mismo y con su sociedad, por lo que la solución solo puede estar en el cambio real de las condiciones de vida de cada uno, que a su vez depende del cambio de la sociedad y del sistema socioeconómico. En nuestro tiempo, el capitalista, que debería modificarse. En consecuencia, cada uno de nosotros debe unirse a los demás miembros de su clase para promover ese cambio como la única manera de abreviar nuestros males, y esta siempre es una decisión colectiva. Como no siempre los individuos desarrollan por sí mismos esta conciencia del camino a seguir, entonces deben aceptar como líderes a los que lo han alcanzado y dejarse guiar en esa marcha hacia un estado de felicidad en una sociedad sin clases sociales. En definitiva, siendo cada uno de nosotros resultado de la sociedad. Cuando la sociedad cambie, también lo harán los individuos que la integran. Por esto, cuando una sociedad está alienada, es el cambio revolucionario, liderado por una vanguardia esclarecida, y no una resolución de individuos caídos en la alienación, por más numerosos que sean, lo que permite resolver el problema del mal. Hemos presentado diferencias entre dos propuestas muy diferentes de concebir al hombre para mostrar que la manera en que la respuesta que le demos a la pregunta ¿qué es el hombre?, se traduce en actitudes que tenemos frente a la vida personal y a la vida colectiva, a la categorización de lo que está mal, de lo que hay que modificar y de cómo hacerlo. Como tendremos ocasión de revisar en nuestras travesías, no son las únicas. Las dos que hemos mostrado tienen características disímiles entre sí y también diferentes con otras. En particular, las perspectivas cristianas y marxistas son perspectivas que han sido y son sostenidos por colectivos que oficialmente ordenan su vida, se estructuran y actúan según sus creencias. Las sociedades medievales en el primer caso, la desaparecida Unión Soviética en el segundo, son casos de lo que decimos. Pero hay otras, como la musulmana, que también tiene apoyo oficial, pero no todas las teorías, aunque sean influyentes, son sostenidas por instituciones nacionales o multinacionales, como son los regímenes comunistas, la Iglesia Católica o los estados fundamentalistas. Que no sean sostenidas oficialmente no quita su importancia a nivel individual, así como la influencia que tienen en las múltiples variaciones que se dan en los modelos que la gente adopta en diversas comunidades. Tales son los casos, por citar algunas, del platonismo, del existencialismo, el anarquismo o la biología. Pero cabe advertir que no siempre las combinaciones resultan en mejores respuestas que las originales que pretendemos superar. Más aún, la mayoría de las veces, las propuestas que han crecido con el tiempo y han alcanzado madurez son incompatibles entre sí, y cuando pretendemos combinarlas, lo único que conseguimos es caer en terribles confusiones
que pueden hacer de nuestra vida un infierno, que en nuestros días atribuimos a conflictos psicológicos cuando en verdad se trata de cuestiones más profundas, cuestiones que hacen a la inadecuada perspectiva filosófica que adoptamos sin saberlo. Es bueno volver a traer las palabras de Ortega y Gasset, el filósofo español del siglo XX, referidas al filosofar, como el esfuerzo por llegar por debajo de lo que suele cada cual creer que es su vida, y que solo la costra de ella. Perforando esta, vamos a ingresar en zonas subterráneas de nuestro propio ser, que nos permanecen secretas de puro sernos íntimas, de puro ser nuestro ser. Por ello, las palabras que nos identifican destacan que el vivir, como el pensar, es tarea que hemos de aprender. Y solo después de recorrer el camino que otros han transitado, podemos aventurarnos con la esperanza de algún éxito en marcar nuestra propia senda. Y por eso, precisamente, es que David Garrett, en todas las partes del violín, nos recuerda Viva la vida de Coldplay, que en un reciente estudio señaló como la canción que deberíamos escuchar todas las mañanas al levantarnos. Pero nosotros la escuchamos al final del programa. Esperemos que nos sea beneficiosa igual.
Llegamos así al final de esta travesía del pensar que realizamos desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación responsable de la ruta de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta es de Alfredo Bayota. El piloto de la nave a cargo de los controles, Alejandro Torres, y la encargada del orden a bordo, Melanie Aponte. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Y les recordamos que pueden volver a escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. y el jueves a las 11 a.m., hora de Venezuela. Si quieren comunicarse con nosotros o aportar alguna contribución para sostener el programa, pueden escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com. Que tengamos una buena semana.